Hola a todos. A mí ya me tenéis muy visto. Entonces esta vez no quiero salir. Además, con esto del confinamiento no puedo ir a cortarme el pelo y tengo unos pelos que son indecentes para salir por ningún lado. Así que hoy no me vais a ver la cara. Vamos a hablar del subrayado, tal y como os prometí en Instagram. Ya sabéis que tengo cuenta en Instagram. Hoy vamos a hablar del capítulo 13 de mi libro, pero no temáis que aquellos que ya os habéis gastado el dinero en el libro, sepáis que tenéis más contenido en el libro que el que aquí se va a ver. El contenido del libro es más extenso, pero aquí lo vamos a reforzar visualmente. Vamos a poner algunos ejemplos. En primer lugar, yo creo que es importante hablar de los errores más comunes al subrayar. Antes que hablar de cómo subrayar, creo preferible decir lo que no hay que hacer, porque la experiencia me lleva a creer que se repite con mucha frecuencia errores tan trascendentales como subrayar sin leer, subrayarlo todo, subrayar conceptos que no se entienden, subrayar palabras o letras sueltas. Al final es un despropósito. El primer y más común de los errores es subrayar sin leer. Parece que nos enfrentamos a un lienzo en blanco y que tenemos la obligación de pintar y pintar y pintar, de dar rienda suelta al artista que llevamos dentro. No puede escapar ni un solo trozo que esté en blanco. Y no leemos. Parece como que subrayar fuese simplemente un trámite que hay que cumplir y ya está, no hay más. Y parece que hemos terminado de subrayar cuando por fin hemos completado todo, pero no hemos leído, hemos estado simplemente pintando. Eso es una manualidad, eso no es estudiar. Estamos prescindiendo de una herramienta, de una estrategia de memoria fundamental, porque el subrayado, además, potencia otras áreas de la memoria en cuanto que nos hace trabajar visual y manualmente. Otro error muy común es el de subrayarlo todo. Este está muy relacionado con el que he dicho anteriormente. No solamente subrayamos sin leer, sino que creemos que tenemos que subrayarlo todo de principio a fin y no paramos hasta que está todo. Decimos, venga, vamos a subrayar. Y al final ni discriminamos, ni establecemos jerarquías, ni categorías. No solamente no nos estamos fijando en lo que estamos haciendo, sino que estamos prescindiendo de una herramienta esencial que es la de discriminar, seleccionar, apartar el contenido que no es esencial, filtrar la información y además estamos dejando de codificar, estamos dejando de procesar, estamos dejando de meter las cosas en los casilleros de nuestra memoria, que así es como funciona la memoria. Pintamos y pintamos y pintamos y creemos que únicamente hemos cumplido el trámite cuando está todo pintarraqueado. Pero hemos prescindido de lo que veremos posteriormente son los principales elementos positivos que nos aporta el subrayar. Creemos que es todo, todito y todo, y que lo importante es subrayar todo. Y así, ni establecemos jerarquías, ni categorías, ni conceptos, ni tampoco discriminamos la información. Cuando volvemos a enfrentarnos al tema, si está todo subrayado, nos va a llevar también mucho tiempo. El subrayado es filtrar, ante todo. Es seleccionar la información que en segundas y posteriores vueltas vamos a estudiar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que el subrayado es discriminar. Muy relacionado con lo anterior, subrayamos conceptos que no entendemos. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una materia que es ciertamente compleja en el ámbito del derecho, la seguridad social, las normas sobre seguridad social. Y aquí tenemos, por ejemplo, si en un momento dado te paras a leer el párrafo no lo entenderás. Y aún así cogemos y lo subrayamos. Porque tendemos a identificar el subrayado con cumplir un trámite. Si está pintado, está bien. Y no funciona así. Hay que a veces detenerse. Y si no se entiende, esto se puede reforzar, como veremos posteriormente con un ejemplo, con alguna otra técnica como la de la disección por colores, o bien un refuerzo con un esquema que pueda hacerse al lado, al margen, o bien en una hoja anexa o aparte. Es decir, subrayar también implica intentar comprender lo que estamos leyendo. No se puede ir por el camino fácil. No se puede decir, toma por el camino fácil. No, eso no se puede hacer. El camino fácil no es simplemente pintar. Subrayar lleva un poco de tiempo, pero porque es una técnica de memoria eficaz y al mismo tiempo exigente. Y no darle la atención que tiene, no prestarle la atención que tiene, significa perder gran parte de una herramienta valiosísima que tenemos. Así que irónicamente se puede decir aquello de que lo que importa es pintarraquear de colores bonitos. No, esto no es. Aquí lo importante es que nuestra memoria haga su función, codificar, procesar, almacenar. Y el subrayado es una forma magnífica de establecer códigos de colores, que es codificar la información. Eso supone que nuestra memoria se sitúa en casilleros distintos, se establecen las rutas de búsqueda de la información y ahí quedan ancladas para el futuro.
Otro error muy común es el de subrayar palabras sueltas. Aquí vais a ver un ejemplo bastante gráfico. Si yo simplemente me limito a decir por una parte instituto, por otra parte insalud, por otra parte marina, por otra parte general, por otra parte informática y por otra parte nacional, ahí lo que hay es una amalgama de palabras sueltas que ni son etiquetas de memoria, ni son datos esenciales, sino que son un salpicado de color amarillo que no aporta absolutamente nada a efectos informativos y a efectos de codificar la información. El quinto error más común es el de subrayar sobre lo ya subrayado, lo que yo llamo como subrayicidio, lo que conozco como subrayicidio o liar la parda. Y es que yo creo que el subrayado hay que hacerlo al principio, en la primera vuelta. Y una vez que lo has hecho, en la confianza de que lo has hecho bien, obviamente, ahí lo dejas. El subrayado es filtrado y facilitación de información para sucesivas vueltas. No sirve de nada que yo empiece a subrayar ahora de amarillo, que posteriormente emplee el color, no sé, vamos a poner por ejemplo azul, que luego me pase al color púrpura. No significa nada. Como dije, subrayar todo es simplemente lo que creemos, cumplir un trámite, haber pasado por un determinado paso o fase, pero no, eso no es subrayar. Y ahora vamos a analizar lo que yo considero que son realmente las claves para subrayar correctamente. Fundamentalmente implica establecer una jerarquía de colores, utilizar la técnica del descenso de lo general a lo particular, sobre todo sintetizar y discriminar. Vamos a verlo seguidamente y voy a poner distintos ejemplos sobre un asunto que además sé que os importa mucho, que es el empleo de los colores. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ahora hay que dejar muy clarito, que hay distintas técnicas en el empleo de los colores, pero a veces el color puede ser simplemente para establecer una disección, otras veces es para resaltar lo más importante, pero antes de eso hay que analizar algo esencial, que es el material sobre el cual trabajamos. Antes de entrar a analizar distintas técnicas, distintas fórmulas, creo que es muy importante poner un ejemplo visual de la importancia que tiene el material sobre el que trabajamos. Y es que muchas veces me preguntáis, ¿estudio directamente sobre la ley o lo hago de otra forma? Mirad aquí en este ejemplo qué gran diferencia hay entre un texto legal, que es el que veis arriba, y el que veis abajo, que es un material elaborado, confeccionado por mí cuando hice mis segundas oposiciones. Fijaos qué forma tan abigarrada, apretada de presentarse la información que tiene ahí, en este caso el texto legal. La editorial, por aquello de ahorrar papel, utiliza este formato, pero fijaos que tenemos hasta 6 líneas para un mismo artículo, que en este caso es un artículo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Fijaos en cambio lo diferente que es analizar la información en tan solo 3 líneas, palabra más grande, letras más grandes, con más interlineado, con más sangría, más espaciado, en tan solo 3 líneas. No solamente es mucho mejor para nuestra vista, no solamente descansa la vista mejor, lo cual también elimina fatiga visual, sino, por otra parte, que estamos trabajando sobre 3 líneas que están más separaditas. Eso nos permite incluso que la propia tarea de deslizar el bolígrafo o el marcador sea mucho más fácil, hasta el hecho de sencillamente hacerlo más visualmente atractivo para nuestra memoria. No olvidemos que trabajamos de la forma en que lo hace nuestra memoria. Tenemos que ponérselo fácil a la memoria. Lo primero, el texto legal es como chocarse con un muro. ¿No será más fácil establecer un camino, una senda, por la cual podamos circular más fácilmente y así se lo ponemos más fácil a la memoria? Y es que creo que caemos siempre en ese error, en ese gran error, que es no analizar cuál es el material sobre el cual trabajamos. Yo defiendo siempre que sea posible. Aquí hay que tener en cuenta que sin embargo dependerá mucho también del tiempo que tengamos, ¿no? Yo creo que puede ser conveniente elaborar nuestros propios apuntes. Claro que esto también depende de la fase en que nos encontremos, del perfil que tengamos como opositor, del target que nos hayamos marcado. Bien, y aquí vemos ya una primera forma de emplear el color. En este caso no es tanto el establecimiento de una jerarquía. Yo siempre digo que subrayar es sobre todo establecer jerarquías. Pero aquí también el color puede ser entendido como una forma de diseccionar, de hacer apartados. A ver, no se trata de establecer una disección como fuese, por ejemplo, un análisis de un texto a nivel gramatical. No hace falta ser tan fino. Aquí nos basta sencillamente con utilizar distintos colores, que son meros ejemplos, para ir sombreando, subrayando las distintas partes de un texto, de un párrafo que queramos memorizar. Aquí en concreto he utilizado un ejemplo que es el mismo anteriormente mencionado, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y fijaos como, por ejemplo, he utilizado el color rojo para la primera palabra, o para las 2 primeras palabras, se entiende. Por accidente de trabajo, otro color. Toda lesión corporal
siguiente color, que el trabajador sufra, siguiente color, y ahora 2 colores por lo siguiente, que es con ocasión o por consecuencia del trabajo. La fórmula a memorizar, en este caso, que bien podría ser utilizada para la memorización literal de preceptos, es mucho más sencilla si utilizamos esa técnica de distintos colores para diseccionar, para partir en varios aspectos, o para partir en distintas frases o en distintas secciones de la frase, mejor dicho, aquello que queremos memorizar. Nuestra memoria lo va a asociar el rojo a la primera palabra o a las primeras palabras, va a asociar el azul, por ejemplo, a las que siguen, va a asociar el amarillo a las siguientes, etc. A continuación, sí que vamos a ver la técnica del empleo de distintos colores para establecer jerarquías. Como tantas veces digo, es muy importante la memoria a nivel visual. Por ejemplo, a la hora de enfrentarse a un folio, a una hoja, saber cómo se dispone la información, cuántos párrafos tiene, cuántos epígrafes, subepígrafes, apartados, es importantísimo, porque es una forma de decir, aquí se guarda en este armario, se guarda, por ejemplo, la vajilla, en la primera balda vamos a guardar los platos, en la siguiente guardamos, por ejemplo, los tenedores, los cuchillos, los cubiertos, y en la siguiente guardamos, por ejemplo, los vasos, la cristalería. Pues en ese caso, cuando utilizamos distintos colores y, por ejemplo, para un epígrafe utilizamos el color amarillo, para el subepígrafe utilizamos el color naranja, estamos en definitiva diseccionando y estamos también estableciendo cuáles son las distintas zonas en las que vamos a almacenar la información. Pero también, por otra parte, el color puede servir para resaltar datos que resulten más relevantes. Aquello que yo en ocasiones he hablado o he mencionado como hashtags o etiquetas de memoria. Recordad que sobre esto tenéis un vídeo de YouTube que hice al principio, es de los primeros vídeos de YouTube. Tendréis que iros a finales de 2018, principios de 2019 para encontrar ese vídeo. Imaginaos, por ejemplo, que queréis resaltar nombres, como por ejemplo, aquí en este caso, William Beveridge, para una definición. Fijaos que aquí se utiliza además una técnica combinada. Para la definición del concepto he utilizado la disección en colorines, pero por ejemplo para identificar al autor que da dicha definición he utilizado el color rojo. Ahí ya no es para diseccionar, sino para establecer una jerarquía y atribuir siempre un mismo patrón de color. Autores, nombres de, por ejemplo, sujetos que dan definiciones, de personas que dan definiciones, rojo. O, por ejemplo, para el concepto de lo que puede ser importante a nivel visual fijar en esta página. El dato de que la Seguridad Social se crea con la Social Security Act de 1935. No sé si me habré equivocado, pero bueno, en fin, para el caso. Pero es que también se pueden combinar todas esas. Además de poder ser forma de diseccionar, de establecer jerarquías, de poder establecer datos importantes, el empleo de un color puede obedecer también a veces a áreas temáticas. Por ejemplo, imaginaos, como ocurre en las oposiciones de jueces y fiscales, pero esto es un mero ejemplo, que con cierta habitualidad hacemos referencia a lo que dicen los tribunales, lo que se conoce como jurisprudencia. Pues si yo sé que tengo que hacer referencia cuando hable de determinadas materias, siempre en un apartado a un bloque temático que es lo que dice la jurisprudencia, y quien dice esto es lo que, por ejemplo, dice el Susun Corda, pues puedo utilizar el color verde para destacar siempre un área temática. Y así que aquí sabré que lo que viene en verde es citas jurisprudenciales. Y quien dice esto dice, por ejemplo, citas de doctrina. O quien dice esto dice un asunto práctico. O quien dice esto dice 1000 cosas. Y aquí tenemos el color verde, que podría ser verde como que podría haber sido rojo, como que podría ser cualquier otro, empleado para señalar áreas temáticas. Y luego, a su vez, dentro de esa también podemos utilizar la misma técnica del subrayado, ya sin color, sencillamente la de subrayar para discriminar la información. Pero además podríamos utilizar también aquí otro color, que podría ser el púrpura, para destacar las conclusiones. La segunda clave es descender de lo general a lo particular, sea con colores o no. Ojo, que a veces simplemente el subrayar, diseccionando la información, puede servir para distinguir lo que es lo principal de lo accesorio. Aquí, por ejemplo, veis también que se utilizan técnicas combinadas. Tengo ahí todo el verde para recordar que ahí tengo mis notas manuscritas sobre lo que dice la jurisprudencia sobre este. Es un esquema, un resumen hecho por mí. Pero al mismo tiempo, aquí, que en esencia lo que vengo a decir en este párrafo es que el Tribunal Constitucional, en relación con la exhaustividad y la motivación de las sentencias, destaca lo siguiente. Digamos que lo primero, lo que está sombreado en verde, con el fluorescente verde, era la idea principal, y luego lo que está en naranja son las distintas ideas secundarias, lo particular. Por tanto, descender de lo general, que es lo que está ahora siendo resaltado, a lo particular, que son esas áreas sombreadas o marcadas en naranja, con independencia del contenido que sea.
daos cuenta que aquí también empleé la técnica de hacer numerales o poner numeritos al margen, para así ponérselo fácil a mi memoria, para que supiese que tenía que hacer referencia a 1, 2, 3 puntos, los que fueren. Y dije, por tanto, lo general, tal, lo particular. En primer lugar, hacer referencia a que tiene por finalidad, en primer lugar, tal, en segundo lugar, tal y en tercer lugar, tal. Tercero, como clave, sintetiza. Como dije, uno de los errores más comunes es subrayarlo todo y subrayar sin leer. Cuando subrayamos, básicamente lo que tenemos es que tender a discriminar el contenido, es decir, seleccionarlo. No digo eliminar el útil, sino al contrario. Aunque esto va a depender mucho de cada oposición, advierto. Aquí hay que ir con cautela. Fijaos aquí todo lo que sería prescindible, aunque esto es un mero ejemplo de un texto que yo utilizaba para estudiar en su momento. En tu caso puede ser otro muy distinto. Pero a lo que quiero referirme ahora es, fijaos toda la información que visualmente estorba, que es molesta, y que eliminándola nos simplifica enormemente la labor. Fijaos que aquí también he utilizado técnicas combinadas. No solamente he subrayado sencillamente en azul, Aquí simplemente me limité a subrayar en azul, sin más, un color básico, estándar, sino que luego utilicé colorines, códigos de colores para jerarquías. Para el epígrafe, que fue naranja, porque en realidad era un subepígrafe, yo utilizaba el naranja para los subepígrafes, utilizaba el amarillo para los epígrafes principales, naranja para subepígrafes, el azul para un subepígrafe, y luego utilicé ese color amarillito para dos etiquetas o dos conceptos básicos, y así yo sabía que en concreto en este epígrafe y en este subepígrafe tenía que hablar de dos aspectos, y mi construcción de memoria se hacía en ese bloque sobre esa materia, ¿vale? Y bueno, pues espero que os haya sido útil. Recordad que tenéis este contenido, lo tenéis más amplio, más desarrollado, con otros ejemplos distintos, que intenté que fuesen también en cierta manera anecdóticos y que fuesen fácilmente comprensibles para todos los opositores. No puse ejemplos jurídicos en este caso concreto, sino que puse otro tipo de ejemplos basados en el mundo del cine negro. Se trataba de utilizar una técnica visual que permitiese determinar cómo se selecciona la información, ¿vale? Y ahí utilicé otros ejemplos que tenéis a disposición en el libro. Recordad que este libro no solamente habla del subrayado, habla también de los esquemas, habla también de la técnica en integral PLSMA, el por qué es preferible frente, por ejemplo, a la S4QR, por qué, por ejemplo, me decanto por el sistema de arrastre, cómo hacer el arrastre con distintos ejemplos, cómo funciona la memoria, cómo establecer una jornada, definir nuestra rutina, las fases de la oposición. Es decir, aquí hay mucho más contenido. Este en concreto está ahí, pero ampliado. Muchas gracias por vuestra atención. Acuérdate, tenéis contenido también en el Instagram ese de los demonios.